Buenos días, compañeros. A continuación vamos a hacer la presentación corta de lo que son las guías de aprendizaje autónomo en la educación remota o a distancia. Las guías de aprendizaje presentan un objetivo general, que es reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes y a mediar el uso de los recursos para la educación remota, es decir, que constituyen el elemento de enlace entre el docente y el estudiante. Va a hacer las veces de docente en los nuevos ambientes de aprendizaje o en los ambientes emergentes. Asimismo, presenta tres objetivos específicos. El primero es identificar los elementos que caracterizan la guía de aprendizaje como gestora de las interacciones entre docentes y estudiantes y mediadora de recursos. El segundo es reconocer el papel de la guía de aprendizaje en la modalidad de educación remota. Y el tercero, el más importante, es reconocer los elementos que configuran la guía de aprendizaje. Es importante hacer claridad entre lo que es un plan de aula y una guía de aprendizaje, entendiéndose el plan de aula como la planificación de las clases en las que se especifica la secuencia de actividades previstas para un periodo temporal limitado, mediante los cuales se pretende conseguir los objetivos fijados en los planes anuales de área en correspondencia con el plan de estudios. Ellos detallan la naturaleza de las tareas, como así es un documento de maestros hechos para maestros bajo lineamientos curriculares o documentos de calidad, en tanto que la guía de aprendizaje sistematiza las mediaciones o intervenciones de que los docentes desean realizar para orientar el desarrollo de las tareas que afronta el estudiante. Esta es la correspondencia entre uno y otro documento. Entonces, ¿qué es una guía de aprendizaje realmente? La guía de aprendizaje es una herramienta valiosa de motivación y apoyo, una pieza clave para el desarrollo de los procesos de enseñanza a distancia porque promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al alumno, como son los textos convencionales y otras fuentes de información, a través de diversos recursos didácticos, como explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a las que realiza el profesor en clase. Es mediadora de recursos, es gestora de las interacciones entre docentes y estudiantes. Las características de la guía de aprendizaje son tres. La primera, su papel como orientador e integrador. Allí propone la organización y sistematización del aprendizaje, la interacción entre materiales educativos y los estudiantes, la organización y estructuración de las consignas escritas. En su rol conversacional con el estudiante, se caracteriza porque incentiva el interés por el aprendizaje, acompaña a través de una conversación didáctica guiada, establece canales de comunicación, brinda sugerencias para posibilitar el aprendizaje. En su rol facilitador de la comprensión del aprendizaje, propicia flexibilidad para consultar otras fuentes de información, atiende a los distintos estilos de aprendizaje, establece tareas como un mecanismo de evaluación formativa, provoca una reflexión por parte de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. En la modalidad remota, podemos entenderla como aquella que por diferentes razones los estudiantes y docentes no comparten el mismo espacio físico o no coinciden en los mismos tiempos. Sin embargo, ambos concuerdan, a pesar de las limitaciones espaciotemporales, en un proceso formativo en donde las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación están presentes siempre y hacen parte de una misma unidad, y por ende hay una responsabilidad compartida entre docentes, acudientes o padres de familia y estudiantes. Se puede dar en dos sentidos: sin servicios virtuales y con servicios virtuales. Sin servicios virtuales podemos usar materiales educativos tangibles como el abaco, palillos, textos en físico como libros, unidades o secuencias didácticas, guías, cuadernos, entre otros. Con servicios virtuales podemos usar materiales educativos digitales como textos electrónicos, softwares, videos, audios, páginas web, sitios web y redes sociales. La estructura de la guía de aprendizaje. Para esa estructura de tenerse en cuenta, deben elegirse los contenidos que sean coherentes, sistemáticos y que sean de acuerdo a las necesidades de los estudiantes o características de los mismos. Para esta estructura se ha pensado las siguientes etapas. Primero, introducción, datos generales, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí, qué aprendí. Como les dije hace un momento, el orden de los apartados está supereditado a la manera en que se organiza y sistematiza el aprendizaje y a los recursos que medie. En la introducción, se presentan los recursos de la guía. Estos involucrarán y brindarán algunas recomendaciones generales, como cuáles. Entonces tenemos, por ejemplo, como lo hicimos, una de las guías fue hecha con material del PTA.
Entonces hacemos la presentación de la guía que usamos, ¿cierto? En esa guía, por ejemplo, se dan unas indicaciones generales, entonces, qué material se va a trabajar, qué cuidados debe tener con el material que se va a usar y cuál es la situación principal que se va a abordar bajo este recurso. Los datos generales, en los datos generales debe aparecer o se sugiere el nombre del establecimiento educativo, la fecha de recibido de entrega, nombre del estudiante, nombre del docente, los objetivos de aprendizaje. En el cuadro se hace un ejemplo de esta información. ¿En qué voy a aprender? Se debe promover. Entonces, en este caso, el docente, a través de este medio, de este recurso, debe motivar al estudiante hacia el nuevo aprendizaje, reconociendo sus saberes previos y la importancia y la necesidad de dicho aprendizaje. Es por ello que se hace necesario que el docente plantee actividades, juegos, situaciones que permitan refrescar y retomar los aprendizajes anteriores. En esta medida, debe presentar orientaciones que indiquen cuál es el recurso que debe acceder y qué debe hacer con las tareas. En este caso, nuestro recurso estamos diciendo que corresponde a una situación problema, un desfile en el pueblo. Esa guía de aprendizaje también debe presentar orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para vincular a los estudiantes. Nuestro ejemplo, vemos que se hacen preguntas orientadoras para llevar al estudiante o llevarlo hacia el nuevo aprendizaje. Es por eso que también se deben incluir esquemas, gráficos o representaciones que permitan hacer aclaraciones respecto al nuevo. Lo que estoy aprendiendo. Lo que estoy aprendiendo se presenta el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo del aprendizaje. En ese sentido, debe presentarse en las siguientes orientaciones. Orientaciones que indiquen a cuál recurso deben remitirse y qué deben hacer con las tareas, como se observa en nuestro ejemplo. Se deben promover también orientaciones que intervengan en las tareas que proponen los recursos para verificar que hay una comprensión. Es decir, que como se observa en nuestro ejemplo, el docente propone una serie de cuestionamientos para indagar sobre los aprendizajes previos, recordarlos y fortalecerlos. Presentar orientaciones que complementen y profundicen los conceptos, procedimientos, vocabulario que fueron abordados. Estas representaciones, como en el caso de nuestra situación problema, que abordan los números decimales, se observan que no solamente se usan un tipo de representación, sino se usan 4 representaciones. Es importante llegar a usar las diferentes representaciones porque esto amplía la capacidad de comprensión del estudiante. Practico lo que aprendí. Se presentan las tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades. La guía de aprendizaje entonces debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas. En este caso, de nuestro ejemplo, dicen que deben acceder a un centro, puesto que los centros son etapas o secuencias didácticas que permiten llegar a la solución de nuestra situación problemática. Deben tener orientaciones que intervengan en las tareas con niveles de complejidad y que permitan verificar que resolvieron correctamente las tareas. En nuestro ejercicio, por ejemplo, se da una situación en la cual hay un proceso de realimentación hacia el estudiante respecto a una actividad. Se deben promover nuevas tareas con diferentes grados de complejidad para que los estudiantes practiquen y afiancen los conocimientos y habilidades. En nuestro ejercicio se observan diferentes tipos de preguntas donde el estudiante hace uso de sus métodos y estrategias para solucionar determinadas situaciones. En el apartado ¿Cómo sé que aprendí? Se presentan las tareas que tienen como único propósito evaluar las comprensiones y desempeños, recoger evidencias de los aprendizajes, identificar los obstáculos didácticos y valorar la calidad de la guía. Para esto se deben tener en cuenta orientaciones que indiquen a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas. En nuestro ejemplo, se observa una situación donde se le indica al estudiante que dé solución a esta pregunta bajo diferentes formas. Es allí donde podemos medir si el estudiante realmente comprendió lo que se le ha orientado. ¿Qué aprendí? En qué aprendí se presentan las tareas que tienen fin de hacer seguimiento continuo al proceso metacognitivo de los conocimientos y habilidades. Allí,
La guía debe contener orientaciones que indiquen a cuál recurso deben acceder y qué deben hacer con las tareas. Entonces, esta etapa es importante porque nos permite identificar que no solamente el estudiante aprende, sino que nosotros como docentes podemos recibir una realimentación a través de unas preguntas puntuales y bien orientadas que nos permitan modificar la guía siguiente e ir mejorando nuestros procesos de acuerdo a las necesidades que presenten nuestros estudiantes. En el proceso de revisión y diseño de las guías de aprendizaje, ya sea sin o con servicios virtuales, de manera que usen materiales educativos tangibles o materiales educativos digitales, deben mediar el uso de los recursos, deben usar un lenguaje cercano, deben ser motivadoras, orientar y facilitar los aprendizajes, realimentar las tareas, evaluar formativamente, pero no son tareas ni talleres o actividades que se propongan en unas páginas. Deben tener un espíritu guiador y motivante en todo momento. Por último, quiero agradecerles su participación. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.